de la CONADI, y son instituciones que han sufrido la tensión y los dolores de parto de un nuevo amanecer. También hay personas del sector privado que cada vez más están jugando el papel que tienen que desarrollar en un nuevo pacto intercultural en Chile. Para nosotros es muy importante, además, lo estamos haciendo desde Temuco. Eh, en esto sí voy a cometer una herejía, voy a hablar de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, cuando estuvo en Punta Arenas, ella no conoció la cuestión indígena, no fue tema para ella, pero sí cuando estuvo acá en Temuco, en el Liceo de Niñas de Temuco, vio eh, el horror, como ella decía, cómo se estupraban a las mujeres, habló en contra de jueces consentidores, de mujeres que veía silenciosas al lado de los juzgados, esperando saber qué iba a pasar con sus maridos y con sus hijos. Gabriela Mistral, estando ya en Europa de cónsul, le llegó un disco que se llamaba Música Araucana. Lo empezó a escuchar y le bajó una tristeza tremenda y escribió un gran texto a propósito de lo que hoy día nos motiva, reclamando en su caso en contra de la injusticia. Nosotros como instituto ya el 2010, en nuestro primer informe anual, tratamos eh, los derechos de los pueblos indígenas y particularmente del mapuche. Desde el 2010 hemos estado en esto, promoviendo, como les decía, un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto y protegiendo los derechos humanos en los centros judiciales, pero también observando manifestaciones, concurriendo a las cárceles, promoviendo diálogos que permitan que desde Arauco y la Araucanía surja un Chile más justo, más igualitario, sin discriminaciones. De ahí la importancia del esfuerzo que estamos haciendo hoy día. Mañana se realizará un consejo de loncos, el instituto va a estar ahí, en este momento está en Leu, en Angol, ¿ya? Es decir, estamos en terreno. Somos una institución autónoma. Nosotros somos parte del Estado de Chile, pero nuestro rol, como ustedes saben, es fiscalizar que los agentes del Estado respeten los derechos humanos. Y para eso, labores como la que ustedes están haciendo en la Universidad de la Frontera es muy importante. Eh, Les decía que nosotros estamos buscando un nuevo trato en materia de derechos de los pueblos indígenas. Arauco, la Araucanía han vivido una serie de acuerdos frustrados. Nosotros como instituto hemos recordado el pacto, el acuerdo de Nueva Imperial, verdad histórica y nuevo trato, el acuerdo de reconocerse en la diversidad, la Comisión Asesora Presidencial, luego el Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo. Eh, Palabras que no se han llevado a la práctica y las palabras no se las lleva el viento. Las palabras no cumplidas quedan y causan daño. Eh, y digo las palabras porque aparentemente la actividad universitaria, los diplomados consisten en hacer circular palabras y conceptos. Y decimos, mira, lo importante no son las palabras, sino que son los hechos. Eso no es cierto. La importancia de las palabras, entonces, cuando se emiten compromisos, se firman convenios, se concurren a tratados internacionales y luego no se cumplen, esos son dichos que al no transformarse en hechos, se transforman en un grave daño. Quiero terminar diciendo que Gabriela Mistral, así como escribió ese texto a partir de su experiencia en el año 1921, ella escribió un libro, Poemas de Chile. La verdad es que se habla de Gabriela Mistral y del pago de Chile, y que la tratamos mal. La verdad es que eso fue parte de la élite del país. Pero el pueblo de Chile amó profundamente a Gabriela Mistral y Gabriela Mistral también amó al pueblo de Chile. Y les decía que su última obra, que es muy poco conocida, se llama Poemas de Chile, que ella la escribió durante 30 años, y una de las pocas veces que hace mención, ¿ya?,
no a la naturaleza, sino que a los seres humanos, es cuando habla recorriendo el país con un niño de Aguita. Y hay veces que es un huemul y que hay veces que es un niño. Y al pasar por la Araucanía, ella, hablando con el niño, le dice, di conmigo, brava gente araucana, sigue, cayeron, di más, volverán mañana. Bueno, los tiempos han vuelto y es una oportunidad de tener un nuevo trato donde realmente se respeten los derechos humanos sin discriminación, en completa igualdad. Y cada esfuerzo que hagamos, palabras que circulan entre nosotros, como lo que estamos realizando ahora, bienvenidos sean, porque a través de las palabras los seres humanos construimos acuerdos, y acuerdos que en este caso tienen un fin glorioso, que todos seamos libres e iguales en dignidad y en derechos. Gracias. Ley, Chaltu, también por sus palabras de bienvenida a todos los quienes estamos ahora presentes. Bueno, también desde el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, darle la bienvenida a todos y todas a este espacio de compartir, de reflexión. Agradecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos por esta alianza para dictar este diplomado que efectivamente quiere poner en foco en la gestión pública, en el rol de los y las funcionarias, quienes sin duda tenemos desafíos y tenemos tareas en este territorio, especialmente en Gualmapu, pero también en todo territorio donde vivamos la diversidad. Agradecer también a Salvador Millaleo, quien nos va a dar la clase de hoy, y agradecerle además especialmente porque no está bien de salud, sin embargo igual, ya que tenía el compromiso adquirido, accedió a dictar esta clase, así que le vamos a dar la palabra pronto. Solo señalar las reglas del juego, los micrófonos están todos silenciados, sin embargo, como esto es una charla que también tiene un fin académico, sus preguntas las pueden disponer en el chat y nosotros ahí después las vamos a comentar con Salvador para que él también sea parte de este diálogo. Así que sin más, dejo aquí a Salvador Millaleo. Él es abogado, académico de la Universidad de Chile, e integrante también del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y sin duda quien ha trabajado también bastante sobre temas de derechos de los pueblos indígenas, y hoy nos va a dictar esta clase en que nos va a hablar sobre las brechas existentes aún hacia los pueblos indígenas en Chile. Así que vamos a dejar a Salvador para que nos comparta su kimono. Bueno, Mari Mari Puramien, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuche, hincha Salvador Millaleo Piñén. Buenas tardes a todas y a todas. Y bueno, especialmente a mis colegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a Sergio, el director, a Federico, el director regional, y a todos los equipos que están colaborando en esta maravillosa iniciativa de la UFRO, del Instituto de Estudios Indígenas. Y así que, digamos, es un placer para mí poder contribuir inicialmente a esto. Como ya les advirtió la también Natalia, no estoy en mis mejores condiciones, así que le ruego bajen sus expectativas, pero bueno, haremos lo que se pueda, pues la idea es básicamente compartir un diálogo, aunque sea a través de preguntas escritas, pero hablar sobre un tema que es más urgente que nunca. Eh, por otra parte, también quiero señalar que acá, si bien digamos, seminario y el diplomado está patrocinado por INDH, más bien yo voy a presentar una visión personal, no como la institución, porque la institución tiene un órgano colegiado, que es un consejo, y que allá tenemos distintas visiones, entonces puede haber matices, puede haber algunas diferencias en cómo se presentan algunas cosas. Entonces yo más bien entendí que esta era una invitación para dar una visión académica, pero que es personal, no es la institucional u oficial. Así que bueno, con estas prevenciones empiezo a contarles un poco eh, cómo esta coyuntura nos trae a esta reflexión. Bueno, una de las cuestiones eh, más complejas de la humanidad es este afán de destruir al otro antes que reconocerlo, de tratar de controlarlo o simplemente aniquilar al otro,
y que está en el sentido mismo de la invención de los derechos humanos como invención histórica, el establecer condiciones y mecanismos que lo impidan. En esas condiciones, uno de los problemas más graves de los derechos humanos o los desafíos más fuertes ha sido sin duda el racismo. Entonces no quiero desmerecer a los otros problemas fuertes de la humanidad, como la discriminación de género, el patriarcado, en fin, el adultocentrismo, pero en el caso del racismo tiene una peculiaridad que va al centro mismo de la razón de ser de los derechos humanos. Como decía este gran intelectual Frantz Fanon, el racismo parte o opera trazando una línea de, digamos, de distinción entre los que dentro de los humanos son considerados como humanos y aquellos que no van a ser considerados como humanos y por lo tanto van a ser material de trabajo, de abuso, de aniquilamiento. Entonces, esta línea general es lo que constituye la forma de ser del racismo y por eso, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de unos grandes adversarios del racismo, la idea de reconocer la dignidad de las personas, en todas las personas, un estatus que tiene que ser respetado por el Estado, por todos los poderes y que tiene que asegurarse a las personas condiciones de bienestar, a todos por igual. Esto ataca directamente, la forma de estructurarse del pensamiento racista. De allí que el tema de los pueblos indígenas, como otros temas ligados al racismo, por ejemplo, el destino de las comunidades afrodescendientes, ha estado siempre en el centro del pensamiento internacional, digamos, el pensamiento de la comunidad internacional, que va a dar origen a los derechos humanos y que va a construir el régimen general de derechos humanos, así como diversos regímenes especiales. Eh, en cuanto a esta construcción, es una construcción que va a irse desarrollando con el tiempo. Ya en los tiempos de la Sociedad de las Naciones, hubo varios reclamos, sobre todo a nivel de reclamos políticos de los pueblos indígenas, que la Sociedad de las Naciones desechó, pero que hubo líderes indígenas que presentaron reclamaciones ante las Naciones Unidas, y aquí quedan los antecedentes que después van a servir de base a la construcción de ciertos conceptos. Asimismo, durante el régimen de la Liga de las Naciones se va a crear la OIT, y después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que significa en términos de el holocausto por motivos raciales, va a haber un impulso que va a llevar a configurar en los años 60 un régimen que procure evitar la discriminación y las formas de violencia por motivos raciales. La OIT en particular va a tomar un cierto liderazgo, lo que a muchos les parece extraño, porque la Organización Internacional del Trabajo y que ella haya sido de las primeras que haya establecido estándares en los años 50 y después en los años 80 respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pero no tiene nada extraño cuando uno piensa efectivamente que el mandato de la OIT siempre fue preocuparse por las condiciones de trabajo para que fueran dignas para los seres humanos. Y precisamente cuando revisa la situación del mundo se encuentra que existe una gran cantidad de trabajo involuntario o semi-voluntario, es decir, trabajo esclavo o semi-esclavo, y que buena parte de ellos son personas que que son indígenas o que son afrodescendientes y que mantienen estas condiciones pese a todo lo que había ocurrido hasta entonces. Digamos. Pese a que formalmente se había eliminado la esclavitud en el siglo XIX, en fin. Va a ser la OIT entonces que va a tomar la primera aposta para generar el convenio 107, que va a hablar de las poblaciones indígenas, y se va a preocupar específicamente de las condiciones, digamos, de dignidad en el trabajo que tengan estas poblaciones y va a tratar de que no sean discriminados y que las condiciones de trabajo además respeten sus particularidades culturales, su pertenencia. Y luego, en 1989, se va a desarrollar el convenio 169, que va a ser uno de los grandes hitos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas.
Este convenio se va a ir estructurando durante algo así como una década, y en el cual durante los 80 van a irse generando los conceptos que van a significar un antes y un después, sobre todo en el nivel de los conceptos, al establecer que los indígenas son pueblos, y como pueblos, es decir, colectivos a los cuales asisten derechos que a su vez son colectivos. Digamos, estos derechos son derechos humanos, y así es una innovación en la técnica y en la comprensión de los derechos humanos que no se había dado hasta ese entonces, por lo menos no con ese nivel de operatividad. Había otras teorías del derecho a la paz, el derecho al desarrollo como derechos colectivos, pero ninguno de ellos ha alcanzado tal grado de operatividad como o los que han tenido los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, el Convenio 169 va a establecer una serie de derechos. Nosotros hablamos habitualmente de ellos porque ha sido objeto su incorporación a Chile de mucha disputa. Eh, Chile ratificó, o digamos, firmó el convenio a principios de los 90, pero solo ratificó el 2008, o sea, alrededor de 18 años después, y solo ahí se empezó a aplicar, digamos, y con una aplicación bastante disputada y bastante restringida en muchos aspectos. Entonces, seguramente ustedes tendrán en mente el derecho a la consulta, pero aparte de la consulta indígena hay una serie de otros derechos, lo que estamos discutiendo en relación a los presos mapuche en huelga de hambre, la aplicación de la consideración, digamos, de la pertenencia a pueblos indígenas de los presos cuando se dicta una sentencia, y posteriormente también son otros aspectos, y también esto hay que vincularlo a la posibilidad de hacer valer el derecho propio consuetudinario de los pueblos indígenas. Y así, hay una serie de otros elementos que existen. En fin, hay una historia que se va a ir a partir de los 60 haciendo más rápida, más densa. Se dicta, digamos, firma en 65 la Convención de Erradicación de toda la forma de discriminación racial, y luego se va a propósito del quinto centenario, se va a establecer el decenio de los pueblos indígenas, cuyo objetivo va a ser la preparación de una propuesta o sea, digamos, la elaboración de una propuesta de declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas, que va a terminar culminando, digamos, el 2007, o sea, va a demorar mucho tiempo, con muchas discusiones, muchas fricciones, pero va a dar a luz el 2007 una declaración de derechos de los pueblos indígenas, que es otro hito fundamental en la historia de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y esto se va a replicar en el ámbito interamericano a través de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA de 2016. Ambas tienen un abordaje similar a los derechos de los pueblos indígenas y se caracterizan por reforzar los derechos colectivos, y además por, a diferencia del Convenio 169, dar un giro hacia derechos colectivos políticamente más fuertes, es decir, por ampliar el reconocimiento de los derechos colectivos de índole política. Hay que tener presente, digamos, que o sea, a nivel de derecho internacional existen los tratados que generan obligaciones directas, y existen declaraciones y otros instrumentos que son lo que se conoce como el soft law, o derecho suave, digamos, que no generan obligaciones directas, pero que de alguna manera sirven para interpretar las obligaciones directas que generan los tratados. Y en este sentido, las declaraciones tienen ese valor, o sea, la capacidad que ha sido declarada por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretar conceptos que están en un tratado fuerte, que es el tratado, que es el Convenio 169. Hay otros tratados, en todo caso, que son relevantes en materia indígena, no ha sido el único esfuerzo. También está el Convenio de la Diversidad Biológica, que establece también ciertos derechos para las comunidades indígenas en cuanto a titulares de conocimientos tradicionales. Está el Tratado de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO, que también establece protección para los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la medida que construyen estos sistemas alimentarios muy únicos y muy efectivos. Y existen otras áreas, sobre todo a nivel de la UNESCO, la protección del patrimonio, tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, de acuerdo a las clasificaciones de la UNESCO, que también afectan, digamos, benefician a los pueblos indígenas.
Esto está en pleno desarrollo, esto no se ha detenido. Hay un conjunto de desarrollos en el derecho internacional que están moviéndose. Hace casi 20 años, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está discutiendo unas convenciones acerca de la protección de los conocimientos tradicionales frente a la propiedad intelectual, eh, tanto como la protección de los recursos genéticos vinculados a los pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales, también, digamos, deberían ser objeto de una convención, que ya hay una propuesta hace 10 años, pero todavía no se llega a acuerdo. Entonces, esta es una historia en pleno desarrollo y que tiene que ver precisamente con eso, con que no hay adversario a los derechos humanos tan terrible y tan recalcitrante como lo es el racismo. El racismo no es el único, pero ha sido uno de los principales focos de desarrollo de los derechos humanos para evitarlo, para erradicarlo, para conjurarlo. Y eso no se va a ir, no se ha ido, y todavía, digamos, amenaza a las personas. Eh, Así que los derechos humanos tienen una tarea que hacer en cuanto a ampliar su protección, en cuanto a ser cada día más efectivos. Eso, digamos, como una introducción genética, es decir, esto es un ámbito en pleno desarrollo, donde a partir del derecho general, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego los pactos gemelos de 1966, de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, existe la creación de un régimen especial de derechos humanos que está integrado, de derechos de los pueblos indígenas, que está integrado principalmente por el convenio 169 y por una serie de otros de disposiciones que están en otros convenios, como la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de la FAO, y otras convenciones que, bueno, están en pleno desarrollo. Se me está olvidando la última convención que incorpora disposiciones de protección a los pueblos indígenas, que es el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que se adoptó en la COP21, y en esta COP21 hay disposiciones donde se valoriza, se reconoce el valor de los conocimientos ecológicos tradicionales de los pueblos indígenas, y se insta a los estados a, por lo tanto, que ellos tengan participación en las acciones climáticas para proteger la biodiversidad. O sea, hay algo que, digamos, algo en pleno desarrollo y que requiere que estemos muy atentos acerca de cómo se van estructurando estos desarrollos. Bueno, nosotros íbamos a hablar de brechas. Esto es el objetivo de esta presentación, de esta charla. La brecha es precisamente aquello que hace o que separa una cierta condición, en este caso una condición normativa, de su aplicación en la práctica. Hay condiciones normativas que son estos tratados y declaraciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, y hay una práctica de lo que sucede realmente en Chile. Esto, digamos, no es exclusivo de los pueblos indígenas. Los derechos humanos en todo el mundo tienen grandes brechas de aplicación, es decir, los países suelen firmar declaraciones o instrumentos, y estas declaraciones, instrumentos, tratados, después no se cumplen. Y muchas veces los mecanismos de supervisión de estos tratados no son lo suficientemente eficaces como para forzar a los estados a cumplirlo. Eh, Esto, digamos, es algo que se puede sostener en el tiempo, salvo cuestiones muy graves. Quizá una de las cuestiones donde el triunfo del derecho internacional ha sido la eliminación del apartheid a partir de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En algún momento, en realidad entre el 65 y el 90, es decir, 25 años para eliminar el apartheid, pero al fin y al cabo, después de muchas sanciones internacionales a Sudáfrica, se eliminó el apartheid, se liberó Mandela y se refundó ese país. Pero los países normalmente pueden sostener sobre todo vulneraciones que no son de tan alta intensidad, o por lo menos que no son tan masivas, porque los mecanismos de supervisión no son lo suficientemente amplios, y porque los otros miembros de la comunidad internacional no ofrecen el respaldo necesario a los cuerpos de derecho internacional, digamos, los organismos supervisores, los tratados, las cortes de justicia, para que ellos puedan realizar su labor. De hecho, bueno, ahora estamos en una discusión ahí que
esto es una opinión mucho más personal que todo lo demás, que también era personal, pero el tema de la CIDH, ahora que tiene una suerte de quita de piso, digamos, un cuestionamiento de la OEA que no quiere renovar al presidente de la CIDH, es un ejemplo de cómo los miembros, los estados de la comunidad internacional pueden debilitar eh, a los organismos de cumplimiento de los derechos humanos. Varias veces, ya sea de un extremo u otro, por ejemplo, esto es lo que planteaba Chávez en Venezuela, pero también lo que planteaba Bolsonaro después, han cuestionado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han solicitado, digamos, que se restrinja en su operar. Esto, digamos, es un índice que aquí no es fácil, no basta con proclamar un derecho para que éste se cumpla. Y depende mucho del poder, de la solidaridad, de la capacidad de la sociedad civil para salir de sus propias fronteras y obtener apoyo y presionar a los estados, que son los principales destinatarios de los derechos humanos, para que estos cumplan los derechos humanos. Entonces, las brechas que tenemos son o involucran a todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, lamentablemente. O sea, en mi visión, nosotros somos uno de los países más atrasados en materia de derechos de los pueblos indígenas en la región, sobre todo en ciertas dimensiones, principalmente en las dimensiones políticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero también, sorprendentemente, en dimensiones que quizá uno pensaría que hubiera habido menos conflicto en establecerlas y en respetarlas, como el caso de los derechos culturales, también somos bastante atrasados en lo que es el panorama de la región. Muchos derechos humanos pueden aplicarse directamente, otros derechos requieren el desarrollo de cierta legislación interna para que puedan estructurarse, para que puedan aplicarse, y ahí es donde sobre todo los estados tratan de evitar o tratan de ralentizar el desarrollo de estos derechos humanos. Bueno, quería partir desde el tema, uno de los temas más complejos, que es el tema de los derechos territoriales. Los derechos territoriales, bueno, en realidad es parte de una clasificación arbitraria, que entre derechos culturales, territoriales y políticos, la verdad que prácticamente todos los derechos humanos son culturales de los pueblos indígenas, son territoriales, culturales y políticos, pero hay un cierto énfasis, un objeto principal que nos podría ayudar en una clasificación. Los derechos territoriales son aquellos que se refieren al vínculo de los pueblos indígenas con sus territorios y a los derechos que tienen sobre los elementos que están en esos territorios. Entonces, son derechos políticos, son culturales, pero su principal objeto es territorial. En este sentido, los derechos territoriales aquí en Chile tienen una complejidad porque fue diseñado tempranamente, antes que se ratificara el Convenio 169, un sistema de recuperación de tierras propio de Chile. Hay que decir que otros países no tienen ni siquiera sistemas semejantes y por lo tanto no hay que mirarlo tan en menos. Digamos, otros países nunca han tenido algo así, eh, pero es un sistema que se desarrolló con una visión distinta que la del convenio. La del convenio empezó a regir en el 2008, pero que a la hora de entender si se aplica o no se aplica el convenio, el Estado de Chile siempre da por satisfecho con el mecanismo de compra de tierras de la ley 19.253. Este mecanismo procura la restitución de las tierras, además de otros objetivos, como proporcionar tierras a personas que están, digamos, que no tienen esta condición de propietarios de tierra, pero principalmente tierras en conflicto, así ha sido como el objeto principal de la ley 19.253, y aquí en este mecanismo, que es el mecanismo de compra, está, digamos, no está claramente dibujado una cuestión que es principal en el Convenio 169 y en los otros instrumentos de derechos humanos, que es el vínculo espiritual con las tierras y el territorio que tienen los pueblos indígenas. ¿A qué se refiere este concepto jurídico internacional, el vínculo espiritual? Se trata de que el fundamento de la propiedad y la tenencia para los pueblos indígenas no consiste como para el derecho privado occidental en la compraventa, en la adquisición producto del poder económico que tiene una persona,
o una corporación de una tierra, sino que se basa en la visión que tienen los pueblos indígenas en sus culturas respecto de la relación del humano con sus tierras. El humano, para los pueblos indígenas, y esto es algo bastante común con algunos matices, pero bastante común en muchos pueblos indígenas, tiene una relación de copertenencia, no de dominio, donde la naturaleza tiene una estructura holística, o sea, la naturaleza no es el conjunto de cosas o una colección de cosas fuera del ser humano, sino que incluye al humano y forma una totalidad holística, donde todos sus elementos son interdependientes, son complementarios y tienen relaciones de reciprocidad. Y las relaciones de reciprocidad significa que los humanos tienen derechos sobre estas tierras, satisfacer sus necesidades, en fin, pero también tienen deberes. Eh, y en ese sentido, no, no existe esta relación unilateral entre las cosas y las personas que postula el derecho occidental, sino una relación recíproca, bilateral con la naturaleza, y eso es lo que viene a proteger el derecho internacional. Entonces, por eso la pérdida de la tierra ataca directamente la base cultural de los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas pueden seguir existiendo sin tierra, pero su cultura se va a deteriorar principalmente porque pierden el sentido de su pertenencia y por lo tanto uno de los aspectos básicos de su cosmovisión. Eh, en este aspecto, tanto para el Convenio 169 como para los otros instrumentos, por ejemplo las declaraciones, la restitución de las tierras perdidas o el encuentro de otras formas de compensación son cuestiones fundamentales unidas a la protección de las tierras que todavía quedan en manos de los indígenas. Entonces, en Chile, nosotros solo tenemos como mecanismo este mecanismo de compra de tierras, que es un mecanismo que no realmente hasta el día de hoy no sabemos cuánto le queda por evolucionar y aparentemente le queda bastante para que, por desarrollarse, para que pueda dar cuenta de todas las tierras perdidas por los pueblos indígenas en el último siglo, digamos, desde la ocupación de la Araucanía, digamos, por lo menos las tierras que se dieron, al menos las tierras que se dieron en títulos de merced garantizadas por el mismo Estado, ni siquiera esas tierras, digamos, hay una conciencia exacta de cuánto faltan, digamos, y cuáles son los obstáculos para que ese mecanismo permita su restitución. Y luego no existen otros mecanismos de restitución como la compensación o la expropiación que existen en otras partes y que también son instrumentos para permitir este derecho a la tierra, que el derecho a las tierras ancestrales y tradicionalmente ocupadas, cuando éstas se han perdido. Otro elemento de este derecho, por cierto, es una cosa que se discutió en la consulta que se hizo el año pasado, que es el tema de qué pasa con las tierras que se tienen y cómo se protegen. Y uno de los elementos del régimen de derechos humanos es la inalienabilidad e intangibilidad de las tierras indígenas. Esto es que las tierras indígenas no pueden ser amenazadas, no pueden ser, no puede arriesgarse, digamos, el patrimonio indígena con un método de generar mayores recursos, mayor progreso, porque efectivamente la relación de los pueblos indígenas va mucho más allá que esos conceptos con la tierra. Hay otro elemento en los derechos territoriales que tiene que ver, bueno, con la diferencia entre tierras y territorios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que las tierras son lo que se tienen en propiedad, entonces las tierras indígenas son lo que tienen en propiedad los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas tienen nociones mucho más amplias, que son las nociones de territorio. El territorio es el hábitat, podríamos decir, el conjunto de ecosistemas que se vinculan con la cultura y la identidad de los pueblos indígenas, y que por cierto pueden ni siquiera ser tierras, ser espacios fluviales o espacios marítimos. Por ejemplo, los pueblos australes, los pueblos canoeros, yaganes, cahuéscar, hablan del maritorio. Así también las comunidades mapuche, huilliches en Chiloé, digamos, o los quenches hablan de eso. El maritorio es un territorio que está siendo habitado por comunidades ribereñas, donde se hacen diversos usos de los espacios marítimos, fluviales y acuáticos en general. Y en este sentido,
los pueblos indígenas pueden efectivamente explotar o tener un vínculo cotidiano con ciertas tierras, pero su cultura y su identidad tienen relación con un conjunto mucho más amplio, que es el territorio humanitario donde se hacen diversos usos, no tan permanentes, no tan habituales, pero culturales de todas maneras, y donde los pueblos indígenas quieren que esos usos se protejan. Tanto, por ejemplo, las veranadas, el uso de ciertas tierras altiplánicas para el pastoreo, en fin, de ganado en los pueblos andinos, eh, también, digamos, en el sur, también se da eso. La navegación, en el caso de los pueblos, estos pueblos canoeros, eh, y lo que, bueno, lo que, digamos, también cubre lo que es la pesca, las formas de pesca artesanal, pero no solo eso, digamos, de las comunidades indígenas, las quenches ribereñas a espacios acuáticos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una tremenda brecha porque el concepto de territorio no es parte simplemente de nuestro sistema jurídico. Recién empezó a hacerse parte en una reforma constitucional que se hizo a propósito del cambio del establecimiento de los gobernadores regionales, eh, estos electos por la ciudadanía, donde se estableció que una de sus funciones era el ordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial es una facultad que tiene que ver con cómo regular los posibles usos del territorio. Ya tiene una visión mucho más holística, parecida a la de los pueblos indígenas y no con la impronta individualista parcializada. Entonces, para los pueblos indígenas el ordenamiento territorial es una cuestión obvia, es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia misma, que hay cosas que se hacen y no se pueden hacer en ciertos territorios, más allá de las tierras con que están vinculados directamente, donde viven y que explotan, digamos. Los territorios son el amplio espectro de los usos, digamos, de la tierra y el mar que hacen los pueblos indígenas, y en este amplio espectro, una de las cuestiones claves también, bueno, y que da origen en Chile a un sinnúmero de conflictos, es el cuidado de los recursos naturales. Lo que para los occidentales son recursos naturales, es decir, elementos que pueden servir de necesidad para servir a satisfacer necesidades para los pueblos indígenas, son elementos de la biodiversidad que son parte de un todo integrado y que por lo tanto si uno desequilibra estas relaciones entre sí, de los recursos con otros recursos, en fin, puede generar algún tipo de catástrofe y que, bueno, en eso yo creo que ya nos estamos dando cuenta de manera bastante progresiva, digamos que los pueblos indígenas en este sentido tenían razón, mucha razón. La sobreexplotación de ciertos recursos causa desequilibrio en ecosistemas y perturba, digamos, todo el territorio, y es una cuestión que los pueblos indígenas desde siempre sabían, digamos, era parte de su cosmovisión y por ello reclaman, digamos, la posibilidad de controlar de los recursos naturales. No se trata simplemente acá de condicionar y obtener ganancias, de que una empresa venga a instalarse en un territorio y explotar un recurso, como el caso del pueblo atacameño y el litio. O sea, no se trata de eso, sino es cuidar el ecosistema. Y en Chile no existe una protección adecuada al concepto de territorio, y por ello, digamos, es una de las brechas más grandes. Muchos, por ejemplo, en el acuerdo de San Pedro de Atacama con Soquimich, ahí hay un acuerdo que, o sea, no hubo un proceso de consulta en el acuerdo que hizo el Estado con Soquimich para la explotación del litio, y se dejó aparte al pueblo taqueño, el pueblo Nicanantay, de esa regulación. En cambio, el Nicanantay sí logró un acuerdo con Rockwood, otra empresa minera, que es un acuerdo que incorpora también cierta participación en los beneficios. Y aquí con ello voy a hablar de otro derecho, que es un derecho que está establecido en la Convención de Diversidad Biológica. El artículo 8J señala que los pueblos indígenas, las comunidades locales que posean conocimientos tradicionales o respecto a los recursos genéticos que están vinculados a ellos, tienen que, digamos, para acceder a esos recursos tiene que haber un adecuado consentimiento y participación en los beneficios. En, eso se deja a la legislación interna, y nosotros no tenemos ninguna legislación interna que haga viable esto, como sí lo tienen países como Brasil y Perú, que sí tienen esquemas
legales de compartición de beneficios. En Chile eso no existe, entonces significa que cualquier empresa se instala, pasa los sistemas de evaluación ambiental, a veces con consulta indígena, la mayor parte de las veces son declaraciones de impacto ambiental sin consulta indígena, y entonces a veces ni siquiera hay ningún sistema de compensación, que es la lógica del sistema de evaluación ambiental, que se compensan las pérdidas. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más avanzado, que es compartir los beneficios. Cuestiones que están desarrollándose bajo el esquema de la Convención de Diversidad Biológica en muchos países con relativo éxito, donde los pueblos indígenas pueden establecer asociaciones cooperativas con las empresas sin que esto pase por una conflictividad mayor, por resolviendo conflictividad. En Chile eso no lo tenemos y tampoco estamos en condiciones de tenerlo. Entonces, lo que las empresas siempre ofrecen en los diálogos es que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a construir una sede comunitaria, vamos a construir un museo, vamos a financiar un proyecto cultural, pero nunca se quieren hacer cargo de una participación en los beneficios de los pueblos indígenas a la hora de la explotación de un recurso natural. Eh, bueno, otro elemento vinculado con lo anterior es el derecho al desarrollo según las propias prioridades de los pueblos indígenas. Esto es una de las cosas más pisoteadas en Chile, por cuanto, de hecho, la gran crisis que tenemos hasta el día de hoy parte de cómo el segundo gobierno de la concertación prioriza el desarrollo eléctrico, la instalación con la instalación de Ralco, de la represa Ralco, y deja de lado la ley indígena y para ello tiene que despedir a dos funcionarios, o sea, dos directores de CONADI del mismo gobierno los despide porque quiso hacer eso a rajatabla, digamos, sin ninguna oposición. Y a partir de allí, digamos, tenemos un muy buen ejemplo cómo eh, los gobiernos de Chile han considerado las propias prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, o sea, no le dan ninguna importancia, apenas existen proyectos piloto, Corfo, en fin, cuestiones de desarrollo local, pero no existe una política nacional y menos garantizada por marcos legales que permitan respetar el derecho al desarrollo según las propias prioridades de los pueblos indígenas. Eh, Otro aspecto que yo les mencionaba es el tema de los recursos genéticos. Los recursos genéticos se están transformando en una nueva fuente de riqueza para el desarrollo de medicamentos, de tratamientos, de elementos que permitan mejorar las condiciones de salud de las personas. Y muchos de ellos supone obtener recursos en ecosistemas que no están presentes en los países donde están las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo. Entonces vienen a nuestros países, sobre todo países con gran diversidad biológica, y buscan recursos genéticos que no estén allí y los investigan y luego se los apropian a través de la propiedad intelectual, es decir, patentan, en nuestro caso, digamos, hay una patente sobre la murta, el maqui está tratando de ser patentado, el canelo y otras plantas medicinales están tratando de ser patentadas, y Chile, a diferencia de otros países, no hace nada por proteger esto en sus leyes de propiedad industrial, en sus leyes de derecho de autor. En fin, esto contrasta mucho con países como Perú, que desde hace casi 20 años tiene una legislación que hace que el Estado peruano vaya a litigar, incluso internacionalmente, cuando viene una empresa a tratar de robarle algo de su biodiversidad vinculada a los pueblos indígenas. Entonces, eso es algo que realmente no estamos haciendo y esto, digamos, es parte del despojo que están sufriendo los pueblos indígenas. Luego, este tema de el rol de los pueblos indígenas, estos conocimientos tradicionales dentro de la ecología, los conocimientos ecológicos de los pueblos indígenas son trascendentales. Eh, el informe IPBES, del Comité Público Privado Científico creado por la ONU para el cambio climático, para enfrentar el cambio climático, que fue el año pasado, lo dijo con toda claridad. Los conocimientos tradicionales ecológicos de los pueblos indígenas son clave para la resiliencia climática, es decir, para proteger a los ecosistemas frente al cambio climático. Los pueblos indígenas han generado sistemas de adaptación con esos conocimientos que son milenarios, y es muy importante que se protejan para así conservar estas posibilidades como herramientas alternativas y enfrentar el cambio climático.
El 80% de las áreas de mayor biodiversidad están en manos de pueblos indígenas esas áreas presentan un descenso de biodiversidad más lento que en el resto del mundo. Y esto se debe a los conocimientos tradicionales ecológicos de los pueblos indígenas. Bueno, en Chile tampoco hay ninguna protección respecto de eso. De hecho, la ley marco de cambio climático que está tramitando el Congreso ahora no introduce ninguna disposición que proteja los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los conocimientos ecológicos, y esto también contradice el Acuerdo de París, que es el acuerdo que obliga a dictar leyes de cambio climático. Entonces, esta es una brecha bien particular, cómo se desprecia a los pueblos indígenas en cuestiones en que pueden hacer un aporte tremendo al resto de la humanidad. Eh, bueno, por cierto, hay un derecho, hay derechos, digamos, también de índole cultural. Voy a dejar, yo diría, los más, no complejos, pero los más coyunturales, quizás los derechos políticos para el final. Voy a seguir por los culturales. El Convenio 169 establece el derecho a la integridad cultural y a la identidad de los pueblos indígenas. Respecto a este derecho, este es un derecho que normalmente es el mejor protegido a nivel internacional. En Chile hay algún grado de protección en la ley indígena, pero es bastante insuficiente. O sea, como les decía, los pueblos indígenas están a merced a la hora de sus conocimientos tradicionales, que no reciben protección. Hay gente que se apropia de esos conocimientos tradicionales y los vende como si fueran propios, o los vende como indígenas, pero no le dan ninguna participación ni obtienen el consentimiento de los pueblos indígenas, deforman estos conocimientos, destruyen lugares culturales de significación cultural y la verdad se hace bastante poco por este derecho. O sea, la integridad cultural, que es la idea de mantener a la cultura de acuerdo a sus propias pautas de desarrollo y sin una intervención externa que la desfigure, es algo bastante complejo en Chile porque mucha gente se siente autorizada para ocupar temas indígenas sin consentimiento y sin compartición en los beneficios. Otro elemento que sorprende, pero en Chile no existe tampoco, o sea, existe apenas una promoción en la ley indígena, pero no existe como derecho, que es el derecho a usar y mantener la propia lengua. El derecho a usar y mantener la propia lengua es un derecho humano de los pueblos indígenas que supone efectivamente que se protejan a las lenguas indígenas de los procesos que normalmente sufren de disglosia, es decir, de pérdida de hablantes, que se fomente su investigación, su uso, y también es parte de esto un régimen de oficialidad, de cooficialidad de las lenguas indígenas en territorios que son relevantes. En Chile esto no existe y es bastante sorprendente que algo que es tan poco conflictivo con el resto del mundo, Chile no lo haya implementado de ninguna manera. Apenas, digamos, en algunas partes ponen letreros, digamos, en la Araucanía, en otros lugares con leyendas en idioma indígena, pero no, a eso se reduce, digamos, a señalética, en fin, y tampoco es para todos, es decir, no existe una obligación en sentido fuerte para proteger las lenguas indígenas. Eh, Otro derecho cultural es el derecho a la educación. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus propios sistemas educativos y a la vez tienen derecho a recibir del Estado educación intercultural y en su propia lengua. Bueno, en Chile la asimilación cultural golpeó fuerte a los pueblos indígenas de tal manera que se fueron destruyendo sus instituciones educativas. Y el tema de la educación intercultural recién empieza con la ley indígena, y la ley indígena estableció una obligación bastante débil de en lugares que hubiera, digamos, población indígena relevante, establecer o buscar establecer programas de educación intercultural, y estos fueron programas pilotos hasta que en el 2009 se instala la división o el Departamento de Educación Intercultural en el Ministerio de Educación, pero aún el alcance sigue siendo limitado. No es un sistema educativo como el que existe en otros países, como por ejemplo Paraguay, donde todo el mundo sabe hablar guaraní también, u otros países. En Chile esto es bastante limitado, si bien existe un desarrollo, sobre todo metodológico, muy importante, instrumentos de educación, pero esto también tiene unos límites. Uno de los límites más importantes acá es la desconsideración que tienen los educadores tradicionales. Es decir, las personas que son los agentes de la educación intercultural, principalmente, a ellos no tienen el mismo estatus que los profesores,
que los docentes tienen condiciones de trabajo bastante precarias y poco reconocimiento, y ahí, digamos, una de las falencias principales del sistema. Otro derecho es el derecho a usar y mantener las prácticas propias de medicina tradicional. Este derecho fue de alguna manera reconocido en el artículo 7º de la Ley de Derechos del Paciente en Chile, como sistemas prácticas propias de sanación, no con el concepto de medicina tradicional, que es el que se usa en otras partes. De hecho, en otras partes existen leyes específicas, como en China, en cuanto a la medicina china, en fin, o en México se está discutiendo una ley para proteger la medicina tradicional indígena. Eh, Se sabe que la medicina tradicional indígena es efectiva, que la medicina tradicional indígena es alternativa, es decir, usa medios distintos de sanación a los occidentales, que es complementaria, es decir, que no necesariamente lo contradice, sino que se puede complementar de manera bastante adecuada y que en definitiva requiere un apoyo del Estado para mantener espacios de práctica y practicantes, aparte de los mismos medios de sanación. O sea, tres elementos. La medicina indígena requiere cultores, que son los sanadores, requiere prácticas y con todo lo que se involucra como espacios para ejercer esas prácticas, y requiere medios de sanación, que tratándose las medicinas indígenas van a ser siempre ciertos vegetales, sobre todo también animales, productos de los cuales se extraen ciertas propiedades que se usan en la medicina indígena. Bueno, respecto a los cultores, no existe un estatus dentro del sistema ni tampoco financiamiento dentro del sistema de salud para los cultores de práctica de medicina tradicional. Respecto a las prácticas, hay unas muy buenas experiencias de hospitales interculturales, pero no hay una visión generalizada de protección de las prácticas de sanación, de Machi y Atiri en el norte, en fin. Y respecto a los medios de sanación, ahí sí que estamos pésimos porque, como les decía, las plantas medicinales indígenas están sobre un ataque bien fuerte de las farmacéuticas, y Chile no tiene ningún mecanismo legal de protección de esas plantas. Eh, el derecho al patrimonio cultural. Este es un derecho que emana de los textos, los tratados de la UNESCO sobre protección del patrimonio cultural material e inmaterial. En este sentido, en Chile debería existir una protección que desarrollara estos instrumentos, pero no la hay. De hecho, lo único que hay es la Ley de Monumentos Nacionales, que no reconoce el patrimonio cultural indígena, y la nueva ley que quiere sustituir a esto, que se llama Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, tampoco tiene ningún concepto de patrimonio indígena. Para esta visión, el patrimonio indígena no es indígena, sino que es del Estado. Entonces puede haber sitios de interés cultural, en fin, cementerios indígenas, eh, pero para ellos son patrimonio estatal y los indígenas no tienen ningún derecho ni ningún control sobre la gestión de ese patrimonio. Eh, Otro derecho cultural que establece el convenio, pero que en Chile no ha tenido desarrollo, es el derecho a acceder a medios de comunicación y organizar sus propios medios. En Chile no hay ninguna estructura legal que favorezca la organización de medios propios indígenas. De hecho, existen muchas restricciones en cuanto a radios comunitarias, por ejemplo. En la ley de televisión digital no hubo un elemento relativo que permitiera la creación de canales digitales indígenas comunitarios. Y en fin, ustedes saben cómo circulan los estereotipos impunemente en los medios de comunicación masivos respecto a los pueblos indígenas. Entonces, anuncian a cada rato que hay violencia, que hay conflicto, entonces parece que en la Araucanía hay una guerra civil, cuando todos sabemos que esto es localizado en cierto territorio y que no tiene el alcance, ni va a tener nunca el alcance que los medios señalan que tiene. Entonces, aquí hay un problema mayor y tampoco tenemos eh, una solución. Bueno, el derecho a la propia espiritualidad. Esto es un derecho que tiene que ver con la libertad de culto, el derecho universal a la libertad de culto. Los pueblos indígenas tienen su propia espiritualidad. De hecho, ahora se llaman en el mundo las religiones étnicas. Son religiones porque no tienen nada que los desvalore frente al cristianismo, al judaísmo, a la religión musulmana, sino que son religiones de la tierra que son sostenidas a veces por un número muy importante de personas.
y que requieren la protección del Estado. Sabemos, digamos, cómo las iglesias han tratado de erradicar la espiritualidad indígena y en hecho han dañado muy fuertemente esta espiritualidad. Entonces se requiere una protección y se requiere una no discriminación, es decir, un pie de igualdad con las otras religiones, y eso en Chile no existe. Eh, un derecho más genérico, que sí está protegido, que el derecho a la no discriminación, es un derecho que se protege en la Constitución, que se protege en la ley antidiscriminación o ley Zamudio, y que se protege en la ley 19.253. Pero en estas leyes, eh, bueno, en la Constitución sí está protegido por el recurso de protección, pero en estas otras leyes la discriminación como pueblo indígena no tiene una condición específica, y en general estas leyes, la ley Zamudio y la ley indígena, tienen remedios legales o acciones legales que son muy mínimas en cuanto a su alcance, en cuanto al tipo de castigo que ejercen. Entonces, realmente no son mecanismos apropiados para proteger la no discriminación. En fin, las leyes de protección de la mujer también en Chile se han caracterizado por carecer de un enfoque especial respecto a la discriminación de mujeres y niñas indígenas. También las leyes de protección de la infancia tampoco tienen una protección especial de los niños indígenas. Cuando se creó el Ministerio de Género, ahí hay dos considerandos muy vagos que se refieren a la interculturalidad, y no hay una visión propiamente de la condición de las mujeres indígenas. En la ley, proyectos de ley que todavía no salen, eh, de garantías de los derechos del niño, no hay tampoco una protección especial de los niños indígenas. Entonces aquí hay también otra brecha tremenda. Y bueno, y aquí yo ya me voy a pasar a la última parte, que es la parte que decía más coyuntural, más compleja, por cierto, y que es la médula a todo el resto de los problemas, a mi juicio, que es el problema de las brechas en los derechos políticos. Mi convicción personal es que todas las conflictividades y toda la situación de los pueblos indígenas en materia de discriminación, de estigmatización, racismo, marginación económico-social, deriva en última instancia de la exclusión política. Y eso fue lo determinante para constituir a los pueblos indígenas en pobres y discriminados, efectivamente quitarles el poder que tenían y no habérselos nunca devuelto. Y aquí hay uno de los temas donde más ha evolucionado el sistema especial de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y donde Chile está todavía más al debe. Y esto es muy complicado porque precisamente eso es lo que explica, que ninguna propuesta de acuerdo se concreta porque nunca se cumplen los acuerdos relativos a derechos políticos, o nunca siquiera se discuten los derechos políticos de los pueblos indígenas. Y por ello, y esto también es algo muy personal mío, no lo represento con el otro tampoco, pero en esto lo recalco, no voy a representar probablemente al resto de los consejeros ni Nacho, algunos sí, pero no a todos. Eh, Esto para mí es lo clave, y esto es lo interesante para mí del proceso constituyente, que es la única oportunidad que hemos tenido en los últimos 30 años, o sea, desde la ley indígena, para redefinir los derechos políticos de los pueblos indígenas y por lo tanto clausurar esta brecha o empezar a hacerlo. Entonces, aquí yo creo que esto es clave. De partida, hay un derecho que es un derecho complejo, un derecho que requiere muchas precisiones, que genera consternación y es considerado como una amenaza por ciertos sectores, pero la verdad, cuando uno lo baja y uno lo explica, uno se da cuenta que la verdad no tiene por qué serlo. Pero sí hay algunas interpretaciones que sí pueden ser complejas de este derecho. Me refiero al derecho a la libre determinación. Yo le agrego a esto libre determinación interna a los pueblos indígenas, porque la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, de la OEA, establecen las dos en sus artículos terceros, este derecho para los pueblos indígenas, y en este sentido hacen titulares a los pueblos indígenas de un derecho que está en el artículo primero del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero esto no significa que los pueblos indígenas puedan declararse independientes.
que es la libre determinación o autodeterminación plena, sino que es muy explícita ambas declaraciones al señalar de que esto es al interior del Estado, es decir, que no pueden destruir la integridad territorial del Estado. Eh, en esto, para mí es sumamente claro que la libre determinación es interna y que se traduce, tal como dijo la relatora de derechos indígenas alguna vez, una de las primeras relatoras que eh, Erika Irene Daes, que en realidad este es un derecho a negociar con el Estado el propio estatus político y a través de esa negociación llegar a un pacto con el Estado que genere una relación de mayor simetría. Entonces, es un derecho a negociar y a pactar con el Estado, no es un derecho a salirse, con el Estado, a salirse del Estado. O sea, no tiene libre determinación externa. Esa es mi visión que está respaldada en la interpretación que han hecho los organismos internacionales y que hace la doctrina del derecho internacional. Yo sé que hay algunos que en un lado escuchan esto y piensan en la secesión, yo les digo que no, pero en otro lado, eh, desde una postura más radicalizada, dicen, no, ¿por qué los pueblos indígenas tenemos una libre determinación de segunda categoría que no involucra la secesión? La verdad, cualquiera puede cuestionar esto, pero lo que a mi entender está suficientemente claro de cómo se entiende la doctrina internacional es que este es un derecho interno y no admite la separación del Estado. Y punto. Si hay quienes quisieran separarse del Estado, es una visión política que no está protegida por el derecho. Eh, en fin, yo he tenido esta semana incluso discusiones sobre esto, pero súper claro. Los pueblos indígenas tienen libre determinación y esto significa un derecho a pactar con el Estado condiciones que sean más equitativas. Y esto supone otros derechos. Este es como, de hecho, la libre determinación en la doctrina internacional es la base, el fundamento de todo el resto de los derechos. Es decir, todos los derechos en definitiva se fundan en este. Este es el derecho paraguas, el derecho base. Y como derecho paraguas genera una serie de otras derivaciones, como la representación especial, es decir, la participación de los pueblos indígenas a todo nivel dentro de la vida del país. Esto es algo que en Chile no existe. La única institución participativa, pero cada vez menos relevante, es CONADI, donde hay un consejo donde la mitad de estos consejos, de los integrantes del consejo, son electos por los pueblos indígenas, y dentro de un padrón que participa o votan 26.000 personas nomás. Pero no existe una representación en los centros de toma de poder, como el Congreso, los gobiernos regionales, las municipalidades, en fin. Eh, el derecho, y esto lo dice la declaración muy específicamente, el de la libre determinación se traduce sobre todo en las autonomías. ¿Qué son las autonomías? Son regímenes donde el Estado confiere, atribuye poder a las organizaciones indígenas dentro de un cierto ámbito, normalmente territorial, para que decidan sus propios asuntos. Es decir, para que decidan que les pertenecen a ellos, para que resuelvan sus propios problemas y para que resuelvan otros problemas que están vinculados a su identidad. Es decir, no solamente o no estrictamente interno o gremial, sino que también tiene que ver con elementos básicos que pueden ser determinantes para la vida de los pueblos indígenas. Y la autonomía o autogobierno es lo que digamos, causa un grave problema porque hay muchas visiones autonomistas que lo interpretan más bien desde la perspectiva de una libre determinación externa, es decir, con derecho a la secesión, y la verdad, como les dije, eso es lo que no es. Más bien es un derecho interno que además hay una experiencia muy grande en el resto de los países americanos, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, para no ir solo a Ecuador, a Bolivia o al mismo Perú, donde esto se realiza y funciona bastante bien en general. Entonces son regímenes relativos, relacionales, donde se le atribuye ciertas competencias, no todas. Hay muchas competencias, la mayoría que se les va a quedar el Estado, pero las organizaciones indígenas reciben competencias del Estado para regular ciertas cosas. Y respecto a esas cosas, los pueblos indígenas son el Estado. Eh, otro elemento fundamental de los derechos políticos colectivos es el derecho al propio derecho, al derecho indígena propio, conocido también como derecho consuetudinario, o sea, o costumbre indígena. Este derecho implica que los pueblos indígenas tienen sus propias normas, su propia estructura normativa, el ASMAPU, por ejemplo,
y que con esa estructura normativa pueden regular un cierto ámbito de comportamiento, establecer su propio comportamiento y regular ciertas conductas. Y que en todo lo que no sea contrario a los derechos humanos, esto tiene que respetarse. Eso es lo que ha señalado, eso es lo que señala, digamos, los tratados o instrumentos de derechos humanos. Hay otro derecho que es el derecho a la reparación. Esto es bien importante, es un derecho político también, porque mira la globalidad de las relaciones que el Estado ha tenido con los pueblos indígenas y reconoce lo que se ha llamado la deuda histórica, es decir, todas las acciones del Estado con las cuales ha querido aniquilar, desposeer, estigmatizar a los indígenas y que por lo tanto a partir de ello le atribuye un derecho a la reparación que puede ser material o inmaterial. En ese aspecto ha habido acciones de reparación, de reconocimiento simbólicas, pero evidentemente aquí no tenemos un espacio para los pueblos indígenas que sea el adecuado, es decir, queda mucho por hacer en este sentido. Respecto al derecho anterior, se me ha olvidado decirle que sí hay la ley indígena, hay un espacio al derecho propio de los pueblos indígenas muy reducido, que está el artículo 54, que habla de que en caso de la ley penal pueden servir de base de un eximente o atenuante de responsabilidad, o que se pueden en un juicio civil usar entre partes, la costumbre indígena. Pero hay otros regímenes donde existe una jurisdicción propiamente indígena, por ejemplo, el caso de Colombia, en el caso de Estados Unidos. En fin, otros derechos que son más básicos de índole política es el derecho a las propias instituciones, es decir, en general, es un derecho muy básico que los pueblos indígenas tienen derecho a tener y mantener y, digamos, que se respetan en sus propias instituciones. Y esto involucra, por ejemplo, el estatus de sus autoridades tradicionales. Y el derecho a la personería jurídica, esta idea de que una elaboración que se hace a partir de los derechos anteriores que deben tener la posibilidad de actuar en el sistema jurídico válidamente. Esto es como se le reconoce un nivel de personalidad jurídica, es un elemento técnico, pero que hace que los pueblos indígenas puedan actuar de manera jurídicamente válida. Bueno, esto creo yo que en general, y por supuesto, como les dije, puedo estar no muy lúcido y haberme olvidado algunas cosas, pero este es un panorama general acerca de las brechas, que son brechas muy grandes, brechas asimétricas, brechas muy importantes, pero hay algunas que son más cruciales que otras, sin duda. O sea, todas parecen, o desde hace mucho tiempo se habla de los derechos territoriales como el gran foco del conflicto. Yo creo que todo deriva de la falta de reconocimiento de derechos políticos y que eso es lo que está en juego y que lo interesante es que de repente en el proceso constituyente eso es lo que precisamente podríamos resolver. Bueno, lo tiro, lo dejo allí. Una opinión muy personal. Ley, Chaltu, Lamien, muchas gracias. Yo creo que ha sido una gran clase, nos veía a todos y yo me incluyo anotando ahí cada cosa porque además nos presentó una visión bastante panorámica y apelando también a muchos instrumentos, declaraciones que a veces no vemos, a veces nos quedamos precisamente con el 169 de la OIT, con la Declaración de las Naciones Unidas, que son lo que explícitamente nos habla de los pueblos indígenas y nos cuesta ver los otros instrumentos que también intervienen. Comentar, bueno, hay un comentario que lo quiero señalar en el chat, en que Andrés Mata Cuminado nos señala que a partir del año pasado se incorpora en el artículo 20b de la ley indígena 19.253 la compra de sitios de significación cultural, y donde ya ellos han visto en Conadiu que existe una demanda de más de 70 comunidades para comprar sitios y ya se han comprado 30. No sé, será, ahí esperemos que se siga continuando, pero también, como decía Lamien, con miras a los derechos, con miras al control de estos espacios y a que también sea parte de los planes de desarrollo de los pueblos. Queremos dejar espacio para preguntas, igual queremos que se reponga Salvador, no queremos sacarle tanto el jugo, ya agradecemos el espacio, pero no sé si hay alguna pregunta para hacerle. Mientras tanto, se animan, señalar que todos agradecen la presentación, Salvador, la encontraron
muy buena. Menciona que también se transmitió en Facebook Live y también tenemos ahí comentarios favorables a la presentación. Así que no sé si hay alguna pregunta. Se mantienen las felicitaciones y los agradecimientos. Parece que fue muy completa la presentación. Creo que estamos todavía todos procesando la cantidad de información. Entonces también comunicarles que este video quedó grabado, nosotros lo vamos a poner en nuestras plataformas, lo vamos a difundir, también se los podemos enviar a sus correos el link de enlace para que tengan el material de respaldo. Y bueno, para los participantes del diplomado sepan que esto es contenido que ya desde las clases y que se lo vamos a seguir reforzando porque nos dejó hartos elementos que podemos seguir tomando. Por Facebook Live parece que va a llegar una pregunta porque me están diciendo ahí que van a hablar, así que estamos aquí a dos bandas, así que vamos a ver la consulta que va a salir por Facebook Live. Mientras sale la pregunta del Facebook Live, perdón, llegó una pregunta de Fernando Madariaga. Bueno, primero que todo agradece a Salvador por la exposición y pide si por favor podrías profundizar sobre el caso del Machi Celestino. Y dice que además, entre paréntesis, ya lleva 10 hojas escritas de esta charla, así que, pero si hay quizás Salvador también puede mencionar algo respecto a lo que es la situación del Machi. La miel está por ahí. Ah, sí. Acá que fui a buscar el cargador, pues se estaba acabando la batería. Ya, a ver, respecto de el Machi Celestino, bueno, esto tiene que ver con el convenio 169 directamente, que establece que a la hora de imponer las sanciones serán penales, serán consideradas las características particulares de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Y esto se refiere no solo al momento de dictar la sentencia, sino al momento de cumplir la sentencia. Entonces, por eso que en cuanto al cumplimiento de la sentencia, se estaba reclamando por los presos mapuches que estaban en huelga, que están en huelga muchos de ellos todavía, eh, que no, esto no se cumple en Chile, que no hay ningún cumplimiento de esto. Y eso es verdad, de hecho eso es lo que como INDH constatamos, porque no hay en el reglamento carcelario, en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal ninguna regla que dé cumplimiento al convenio en este aspecto. Solo está el artículo 54 de la ley indígena, pero solo se refiere a la sentencia, no al cumplimiento de la pena. Entonces, por ello que consideramos de que el reclamo tenía una base jurídica sólida y por eso, digamos, que se medió, digamos, para tratar, o se está trabajando, digamos, para que el Estado de Chile asuma sus compromisos y le dé tranquilidad y por lo tanto haya otra forma de resolver este tema, digamos, que se ha sido puesto sobre la mesa con las huelgas de hambre de los presos. Entonces, ese es el punto. Es un reclamo legítimo y este reclamo legítimo uno lo puede ratificar con la experiencia comparada. En otros países, México, Perú, eh, Colombia, Canadá, en fin, hay claramente normas internas que implementan esta idea, digamos, de que los pueblos indígenas en el cumplimiento de ciertas sentencias tiene que considerarse su condición de las personas presas como indígenas.
ejemplo, en Canadá se establece, o sea, en Colombia se establece que las personas presas de pueblos indígenas o cumplen su prisión, su pena de prisión, o en un módulo especial o en su propia comunidad, pero en módulos de privación de libertad que tienen las propias comunidades. Eso es una posibilidad que existe, no es que queden en libertad en las comunidades, sino que las comunidades, como también tienen su propio sistema jurídico ahí, tienen módulos de privación de libertad y ahí pueden cumplir pena los presos, digamos, que son indígenas. Entonces, tiene esa alternativa. En Chile no tenemos ni una posibilidad, ni una opción. Entonces, por eso es que el tema del Machi presentó un reclamo que estaba completamente fundado, como los otros presos, digamos. Entonces, de eso tratamos de hacernos cargo y esto supone que en el mediano plazo hay una modificación al reglamento penitenciario y ojalá una ley de ejecución penal que establezca elementos de interculturalidad en el cumplimiento de las penas. Gracias, Salvador. Señalar que después de esta pausa nos han bombardeado de preguntas, así que voy a ir ahorrando temas. Respecto al proceso constituyente que se viene, hay dos preguntas. Lo primero es cómo, como considerando este marco, cómo la libre determinación podría permitir a los pueblos indígenas de Chile negociar con el Estado, y a la vez también en el marco del proceso constituyente, Eduardo Paineville nos consulta cuál debiese ser el mínimo y el máximo en cuanto a reconocimiento de derechos políticos de los pueblos indígenas. A ver, bueno, la autodeterminación es un concepto muy amplio que tiene que construirse. O sea, cada vez que se habla de acuerdos, como yo les señalaba, de negociaciones, lo que hay es que las empresas o los gobiernos de turno se sientan a negociar, y ni siquiera con todos los actores, sino con algunos nomás, sobre cuestiones en donde nunca han querido tocar el tema de la distribución del poder, que es precisamente el tema político. Y la virtud del proceso constituyente es que la discusión constituyente es fundamentalmente política. Entonces, de allí la virtud que tiene, que no van a poder escapar de la redefinición de la estructura política. Ahora, para que eso suceda realmente, y ahí está el tema de los escaños, tiene que asegurarse un método de escaños, o sea, de que lleguen los indígenas no por casualidad convencionales, por algún partido político o como una lista independiente, sino como indígenas, mandatados por los indígenas, en base a candidaturas formuladas, en base a lo que promuevan organizaciones indígenas. Entonces, de allí que los escaños me parece que es un primer paso a partir del cual se puede generar un diálogo, y para que ese paso sea real, digamos, tiene que ser un paso donde la representación indígena está asegurada, eh, a mi juicio, en base a la proporción de la población indígena del resto del país, que es el 13%. O sea, tiene que el 13% de los miembros de una convención ser indígenas para que esto sea justo. Y ahí empezaría todo. Y por supuesto va a ser decepcionante porque en una negociación nadie gana todo, pero creo que es una oportunidad que no hemos tenido hasta ahora. Entonces, por eso ojalá se resuelva el mejor método que permita una negociación real y no sea otra oportunidad frustrada. Porque si perdemos esta oportunidad, que no la hemos tenido, o sea, desde que está la Constitución del 80, ya no sé qué vamos a hacer, digamos. O sea, entonces sería, o sea, es como para matarse. Bueno, lo digo en una expresión muy emocional, pero, o sea, sería incomprensible. Eh, ¿Y cuál sería el producto esperable? Creo que el producto esperable es acuerdos que permitan resolver eh, los temas con los pueblos indígenas de una manera amplia, no necesariamente en todos los detalles. Yo creo que va a haber muchas cuestiones que van a quedar al desarrollo posterior, que va a ser un proceso de construcción, pero que se asienten buenas bases para este desarrollo posterior. Y aquí lo fundamental es, o sea, consagrar con todas las limitaciones que sean del caso, pero con claridad la libre determinación interna y la representación especial, habilitar al Estado para negociar posteriormente acuerdos de autonomía con organizaciones indígenas, eh,
y garantizar otros derechos colectivos como el derecho a la cultura, el derecho a la consulta, el derecho al propio sistema jurídico, en fin, eh, por lo menos, digamos, y ojalá el derecho a la tierra, digamos, y al territorio. En fin, creo que eso sería lo fundamental. Entonces, creo que lo mínimo es la libre determinación y bueno, lo máximo es un catálogo de derechos que puede ser bastante extenso, pero no creo que se logre, pero eh, hablamos aquí de los derechos culturales, territoriales y políticos, lo máximo sería reflejar todo eso, como lo hicieron en la constitución de Bolivia y Ecuador, pero en esas mismas constituciones nos demuestra que eso no necesariamente los protege mejor. Después esos gobiernos fueron acusados de no cumplir con sus promesas. Entonces, yo creo que lo importante, el mínimo, es la libre determinación. Bueno, aprovecho de tomar varios temas de los escaños, que habían varias preguntas, así que agradecemos también eso. Y para cerrar, vamos a hacer una última pregunta, que más tiene que ver con un área bien particular, que es infancia. Además, dentro del programa hay varias personas que trabajan en temas de infancia, así que yo creo que les va a interesar mucho. Precisamente una de ellas nos hace llegar esta pregunta, y es: ¿cómo se puede considerar el respetar el respeto y las garantías especiales para los niños en esta región si participan con las familias en actividades y además, así como asisten a marchas, por ejemplo, pero también han sido víctimas de los allanamientos que se producen en las comunidades? Entonces, ¿cómo ahí garantizar los derechos de los niños y niñas mapuches en el territorio? A ver, a mí me parece una muy pobre excusa para las acciones de las policías, sobre todo que hieren a niños y niñas, el que lo estén usando los padres, así como escudos prácticamente. Es una cosa que escuchamos ya desde los gobiernos de la concertación. Me acuerdo en 2010 un subsecretario decía eso y después lo siguen diciendo los de la derecha. De partida desconoce que es un tema familiar donde participan los niños y que la policía tiene que, en cualquier forma en que controle el orden público, ser capaz de discernir, distinguir a las personas que están participando. Entonces no pueden cargar contra un niño porque cargan. Lo que pasa es que las policías cargan contra todo el mundo. No distinguen manifestantes pacíficos de manifestantes que están haciendo algún grado de violencia y cargan como si todos fueran violentos. Y eso nosotros lo vimos con el estallido social respecto de todo el país. Lo que ha sucedido en los allanamientos hace mucho tiempo que viene sucediendo con respecto a los niños, es algo que se ha observado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y que es una violación flagrante de los derechos del niño. Y demuestra que con las policías que tenemos no vamos a generar una cultura de paz y de respeto a menos que hagamos una profunda reestructuración de las policías. Así me parece básico. O sea, mientras la policía no se reestructure, poco se puede hablar de eliminar con la violencia, porque siempre va a haber una violencia desproporcionada, una violencia institucional, un elemento de la intervención del Estado de ilegitimidad, y realmente eso va a ser usado por otros para señalar que tan por qué si ellos son violentos otros no lo pueden ser. O sea, hay que reestructurar las policías y sobre todo el sesgo racista que han mostrado, digamos, en su acción cotidiana. Muchas gracias, Lamien, por su exposición, por estas respuestas. Sin duda quedaron muchas más preguntas, pero también nos tienen que llevar al debate. Como lo dije hace un momento, este material va a quedar a disposición de quienes asistieron hoy a esta actividad. También va a quedar en las redes de nuestro instituto, por lo tanto van a poder seguir ahí viéndolo como material de consulta. También muchas gracias a todos y todas las asistentes por la participación, por estar todo casi 2 horas prácticamente ya de conversación aquí, atentos y escuchando a Lamien Salvador. Así que sin más, me despido a nombre de la Universidad de la Frontera, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esperamos, para los participantes del diplomado, nos encontramos el próximo viernes. El lunes les hacemos llegar el calendario y el material que ya va a estar en el portal, y también a la gente que nos sigue como instituto. Ahí estaremos desarrollando nuevas actividades, y cuando podamos socializar actividades del diplomado también se las vamos a ir compartiendo. Así que muchas gracias a todos y todas, buenas noches, de Ucayal. Creo que ya